Bien, seguidamente Luis de Pereda nos va a presentar un trabajo específico de investigación disciplinada, como me decía, con una palabra que considero muy acertada, tratando sobre el análisis, las soluciones técnicas, las prestaciones, estudiándolo conjuntamente, como no puede ser de otra forma, combinando medidas activas y pasivas. Como andamos de tiempo un poco justos, por lo tanto, Luis de Pereda, que es una persona que ha fundado y fue director de proyectos del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, posteriormente de Integral Park Systems, y que ha sido cofundador hace 4 años y director de proyectos de Eneres, que es una empresa dedicada a la prestación de servicios integrales para la eficiencia energética en el urbanismo y en la edificación. Por lo tanto, empresa bien vinculada, bien prestigiada, con fuerte penetración en el mercado. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias. Sí, cojo este. Muchas gracias. Bien, es casi forzoso iniciar la intervención agradeciéndole mucho a la organización de este evento, fundamentalmente una cosa, y es su perseverancia y su talento para permitir que un foro abierto, virtual y gratuito como este vaya no solo manteniéndose, sino creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Perseverancia, talento y esfuerzo son 3 condiciones esenciales, además, no es casual, para conseguir también la eficiencia de cualquier cosa, también la energética, ¿no? Y aquí ya les digo que en un tercer congreso convocado en torno a la renovación o la rehabilitación de las instalaciones, una orientación verdaderamente tecnológica, me parecía también forzado dar un pequeño salto hacia lo general, al iniciar mi intervención, hacer una pequeña introducción sobre verdaderamente a qué nos referimos cuando hablamos de rehabilitación energética de sistemas, aplicando no solo la tecnología, sino también la técnica. Fundamentalmente, nos vamos a centrar en la recuperación de 2 recursos esenciales, el espacio y la energía, en 2 ámbitos concretos, la edificación y las dotaciones de aparcamiento. Y les voy a poner también 3 ejemplos en rehabilitación, no solo de edificios protegidos, sino también de entornos urbanos consolidados en ciudades históricas. Vayamos hacia arriba, ¿no? Y veamos por dónde se está avanzando hoy cuando se habla de eficiencia energética en la integración de los recursos, de las redes inteligentes que ligan en un plano, el plano en el que nos movemos, la edificación que consume la energía y la industria que la consume también, los medios de generación de energía a partir de combustibles fósiles o la integración de todos los sistemas de producción de energías renovables, las redes que la distribuyen e incluso empiezan a aparecer por primera vez los recursos que permiten el almacenamiento de esa energía y su gestión para poder disponer sabiamente de ella, ¿no? Y todo eso en el contexto de una recogida y gestión de la información, es decir, de control. Aquí se ha hablado de control, se va a hablar de domótica, se habla de información. En el fondo, control, domótica, información, medida, verificación, gestión integral, no es más que lo que en la naturaleza se llama saber qué está pasando, reaccionar adecuadamente a lo que pasa y tener los medios para hacerlo. Eso es vital porque los mecanismos que verdaderamente consiguen que todas las cosas y las tecnologías sean eficientes son verdaderamente los que consiguen recoger información, autonivelarse, autorregularse y mantenerse siempre en escenarios de eficiencia. Pero además de este plano, que es el plano, digamos, conocido de la eficiencia energética en lo que son las redes inteligentes de energía y comunicaciones actuales, resulta que hay un montón de planos no estudiados, un montón de planos que se mantienen independientes de este plano de la energía, como pueden ser el plano de las estructuras y la edificación subterránea, el plano de las redes de distribución generales de recursos, agua y saneamiento, el plano de las infraestructuras de transporte que recorren todo el subsuelo, el plano de la movilidad urbana sobre y bajo el suelo. Todos estos planos, que son planos de estructuras de este mundo tridimensional, casi un ecosistema urbano tridimensional, donde la energía se mueve y se distribuye, necesitan de una gestión y de una información para aprovechar montones de recursos
que existen en cada uno de ellos, existen recursos espaciales, hídricos, como ha explicado Luis, y recursos energéticos que no se ponen en juego o no se utilizan precisamente porque no fluye la información. Porque entre la red de metro, donde se realiza un intercambio geotérmico con el terreno, y los edificios que podían disponer de la energía que generaría ese intercambio geotérmico, no hay información ni hay la capacidad de transferir recursos. Una de las claves y de la esencia de la eficiencia es coger recursos de donde sobran y meterlos donde faltan. Y para eso solo hay que saber que sobran en un sitio, faltan en el otro y saber transferirlos. Cuando hablaban antes de sistemas invisibles de climatización, una de las ventajas de los circuitos incorporados a los sistemas inerciales es la de poder equilibrar las zonas donde sobra energía en un edificio y llevársela a través de las losas y los forjados a las zonas donde falta, igual que se puede llevar el aire de un sitio a otro, para no estar haciendo algo que es muy habitual, que es estar generando y tirando a la vez en la mayoría de nuestros sistemas edificados y urbanos. Pues bien, en la ciudad esto pasa constantemente, pero hay un matiz. ¿De qué tipo son estos recursos? Estos recursos que sobran a menudo en las infraestructuras y que se pueden gestionar de una manera integral, se puede hacer un sistema integrado de todos estos sistemas para que esos recursos se aprovechen, son recursos normalmente de energía térmica, de baja intensidad y de baja temperatura. Recursos de energía técnica de baja intensidad y baja temperatura, que la mayoría de los sistemas urbanos tiran, que se gasta mucho dinero en tirar. El metro tira millones de unidades de kilovatios hora y de megavatios hora de energía térmica y se gasta millones de euros en tirarlos con sistemas de ventilación. ¿Y por qué no se aprovechan cuando hoy hay tecnología edificatoria que permitiría aprovecharlos? ¿Por qué el espacio urbano del sistema de movilidad está saturado? Y verdaderamente tenemos verdaderos problemas para gestionar la movilidad, el flujo de vehículos, la carga y descarga, el estacionamiento de residentes y el equilibrio multimodal de la utilización del espacio urbano en el sistema de movilidad si hay recursos aprovechables en espacios libres, edificación y el subsuelo. ¿Por qué no aplicamos la tecnología para crear técnicas de aprovechamiento que verdaderamente permitan conectar diferentes estratos de nuestra realidad y aprovechar los recursos de manera cruzada antes de obligarnos a nosotros mismos a generar recursos nuevos para seguir tirándolos por el otro lado? Bien, pues esta es un poco la clave de la base de mi intervención. Nosotros nos proyectamos a un planteamiento futuro que es cualitativo, es decir, la energía es útil o es inútil. No nos importa tanto, como ha importado hasta ahora, cuánta energía tengo. Si pues cada vez tengo más capacidad de aumentar la capacidad energética para tener una demanda creciente y derrochadora. No nos interesa tener una centralización de la generación o de la creación de recursos energéticos, porque de hecho las redes de las que estamos hablando son redes que fluyen por debajo de toda la ciudad, que además de generar energía de baja intensidad y de temperatura moderada, la distribuyen por debajo de todos sus potenciales usuarios. O sea que con muy poco consumo y con muy poca inversión se puede uno conectar y disfrutar de esa red. Y por lo tanto está libre de planteamientos especulativos que han sido típicos de la gestión energética hasta hoy. Es un planteamiento distribuido y solidario. Y fundamentalmente, más que potenciar el consumo para ir aumentando el desperdicio, lo que potencia es utilizar la energía desperdiciada y potenciar su componente útil. Curiosamente, en el diccionario, estaba buscando para esta jornada, existe la palabra inutilizar, ¿no? Inutilizar es coger algo y hacerlo inútil. Curiosamente, en el diccionario no existe la palabra utilizar, que es coger algo inútil y hacerlo útil. Bueno, pues reivindiquemos este neologismo un poco chorra, pero utilicemos la energía, convertamos la energía que tiramos en un producto útil y dediquémonos a gestionar la energía que ya tenemos y no a generar cada vez más energía, por muy renovable que sea, para seguir aumentando el consumo y seguir tirando. Para todo esto hay dos elementos que son fundamentales y que van a conectar con lo que voy a hablar. La capacidad de gestionar la energía es directamente proporcional a la capacidad de almacenarla y de dosificarla y utilizarla de una manera planificada, y planificación implica factor tiempo y el factor tiempo implica la información, significa tener datos de dónde la necesito y cuándo, sacarla del almacenamiento y entregarla, o tener datos de cuándo la tengo disponible y almacenarla. Y eso significa que el almacenamiento de recursos e información nos aportan una cosa importantísima, que es capacidad de gestión. Y lo mismo, estamos hablando del espacio en movilidad, que de la energía en la edificación. Bien, el subsuelo es
algo más que una de estas capas de estos sistemas embebidos de este mundo tridimensional en el que vivimos. El subsuelo es todo un ámbito de actuación, troposfera, mesosfera, subsuelo, donde además hay unas condiciones especialísimas energéticas determinadas por esa capacidad de interacción termodinámica que tiene el suelo y que estudia la geotermia. Tenemos agua subterránea, tenemos espacio, un espacio además que vinculado a la energía y al agua tiene unas condiciones muy especiales de confort y de interacción térmica y hidrotérmica. Y luego, además, el subsuelo es fuente de cantidades enormes de materiales. Y, curiosamente, el subsuelo, que es, digamos, que la vía de escape para la ciudad consolidada, para gestionar, ordenar, extraer e intercambiar energía y agua y recursos, es un medio muy mal estudiado desde el punto de vista integral y sistémico. Por supuesto, no gestionado puntualmente por cada uno de los titulares de infraestructuras, no integrado en un sistema general desde donde se puedan producir estos intercambios a los que me refería antes y, por lo tanto, ampliamente infrautilizado. Y, sin embargo, es un medio que nos ofrece enormes oportunidades en el futuro para desarrollar estas estrategias de las que voy a hablar. La sostenibilidad nos obliga a hacer ciudades más compactas y complejas, y eso nos lleva a la necesidad de utilizar el subsuelo no solo para meter infraestructuras y para organizar una red logística de transportes y de usos, sino también para el ocio, para el almacenamiento y para un montón de cosas que se tendrán que plantear en el futuro. Nuestros planes generales no hacen consideraciones generales, a pesar de la denominación de los planes sobre el subsuelo, sino siempre particulares. Y jamás piensan y limitan el uso del subsuelo cuando, al día de hoy, hay muchas cosas que nos indican que ahí hay verdaderamente un recurso valiosísimo para trabajar con él. El mejor uso del espacio, la mejora de la movilidad y el tráfico, de la calidad ambiental, van muy ligadas al uso de los recursos espaciales en los que el subsuelo es fundamental. Si hablamos, además de espacio, de energía, resulta que todas las construcciones subterráneas tienen una interacción geotérmica directa con el subsuelo. Interaccionan con ese medio en el que están construidas, el subsuelo, transforman, captan, almacenan, canalizan energía y crean verdaderos campos energéticos a los que podemos ir a recuperar recursos para aplicar en nuestros edificios y en nuestros espacios urbanos. El terreno, el aire y el agua son fuentes inagotables prácticamente para el intercambio, la extracción, la inyección, el almacenamiento. No son una fuente inagotable para extraer energía, son una fuente inagotable para intercambiar y para gestionar energía con ellos. Esto nos lleva verdaderamente a que todo este concepto de redes que ha empezado con esas imágenes que les ponía al principio, generen redes distribuidas y verdaderamente integradas de recursos, dispositivos distribuidos de generación y microgeneración a disposición de cada usuario individual, recursos de almacenamiento de espacio y de energía. Y eso permite que se implementen procesos homeostáticos, procesos de autoequilibrio y de eficiencia de los sistemas, procesos simbióticos en los que un edificio comparte energía con otro, o la red de infraestructuras de transporte con la edificación, o la recogida de agua en los parques públicos alimenta las necesidades de las instalaciones deportivas. Todos estos procesos simbióticos se dan si verdaderamente trabajamos en red en un sistema integrado. Y hay un retorno energético y económico tan importante que es capaz de financiar por sí mismo todas estas operaciones. El marco subvencionado o subvencionador lo único que ha hecho es retrasar la obligación que todos tenemos de aplicar nuestra materia gris a conseguir la rentabilidad de estas operaciones, que en sí misma la tienen, es un engaño. La geotermia en el subsuelo es un medio fundamentalmente de gestión de la energía y también de generación distribuida de energía térmica, ¿no? Bien. Cojamos uno de estos sistemas para empezar a hablar del primer tema de mi exposición, que es la tecnología y la técnica aplicada a la recuperación del recurso espacio, que es el recurso esencial de movilidad. Los sistemas de movilidad urbana conforman un estrato complejo y de muchísimo impacto, pero de muchísima importancia, porque la movilidad no solo es un derecho individual, sino que al final el flujo de movilidad alimenta gran parte de nuestras actividades y aspiraciones. En cada uno de los ámbitos de todo el entorno territorial, urbano, en los límites que se dan entre el centro, la periferia
periferia o los núcleos exteriores, se dan no solo montones de situaciones particulares que obligan a gestionar el estacionamiento de vehículos individuales, la carga y descarga o la dosificación de esa carga y ese recurso que es los vehículos y la movilidad urbana, sino que además en la periferia de todos ellos se dan transferencias entre una zona y otra. Es un tema complejo, como complejos son todos los sistemas en los que nos movemos. Y en la gestión de esos sistemas hay que desarrollar nuevos modelos. Los modelos tradicionales que se han barajado en la gestión de la movilidad, todos los conocemos y los sufrimos, y en un momento dado, igual que se trabaja en la eficiencia, en la gestión de la energía, hay que trabajar en la gestión de la eficiencia del espacio. Nosotros, entre otras cosas, hemos desarrollado modelos, este es uno de ellos, modelo de microaparcamiento para cascos históricos. La política tradicional de concentración de estacionamiento en zonas consolidadas de la ciudad, zona de los Austrias, barrio de Salamanca, Chamberí, centro, en realidad, todas estas zonas tenían una política tradicional de estacionamiento y es, bueno, dentro de tejidos consolidados sutiles y densos, con zonas donde hay calles muy pequeñas como el centro, vamos a buscar espacios para concentrar el recurso de movilidad en las mayores cantidades posibles. Concentramos en 42 estacionamientos 15.000 plazas de estacionamiento. Bien, alternativa, distribuyamos esta carga. A nadie se le ocurriría coger el tejido vascular de su cuerpo y acumular toda la grasa en 4 puntos, porque eso sabe que le llevaría automáticamente al colapso. Utilicemos la tecnología para distribuir la carga de estacionamiento. Limitemos, por supuesto, la posibilidad de estacionar a los residentes, a la gente que tiene que hacer intercambios comerciales y a la gente que tiene que hacer intercambios culturales. Dotemos de transporte público las zonas y la carga de estacionamiento, que es inherente a la calidad de vida del ciudadano contemporáneo en el centro histórico, dejémosla reducida al mínimo impacto, consiguiendo la misma dotación en cientos de unidades individuales de 30, 40 o 50 plazas, cuyo impacto está verdaderamente integrado en la calidad y en el tamaño del tejido en el que se implantan. De esta manera, en Madrid se han hecho en los últimos 8 años aproximadamente 30 instalaciones de microaparcamiento para residentes. El 99% para residentes o para gente que trabaja en las zonas donde se están implantando y una dotación de regulación de la movilidad que no hubiera sido posible si no hubieran existido tecnologías de concentración del espacio y de máximo aprovechamiento. La tecnología de estacionamiento mecánico, de hecho, nace a raíz de la necesidad de aprovechar el espacio y en ciudades en pleno desarrollo. En pleno desarrollo de la utilización masiva del vehículo privado a principios de siglo y en pleno desarrollo de la construcción en altura ligada precisamente al desarrollo de los elevadores en altura, surge la necesidad de apilar y compactar el almacenamiento de este recurso de movilidad individual que empezaba a ser entonces el vehículo privado. Bien, a lo largo de la historia, la necesidad de dosificar estos recursos cerca de las zonas comerciales de los cascos históricos se va matizando. Y se matiza porque la ciudad va matizando la posibilidad de utilizar su espacio, porque la ciudad nota y siente e implementa medidas para recuperar el espacio público para el peatón e ir apartando y concentrando los recursos de movilidad en zonas específicamente cuidadas. Y por eso los sistemas de aparcamiento mecánico se van convirtiendo en tecnologías abiertas y modulares que se pueden implantar en muchos sitios de una manera dosificada y de una manera integrada, hasta que la electrónica y la informática les dotan de autonomía en el funcionamiento, funcionan solos, y de fiabilidad en el funcionamiento mediante un mantenimiento a distancia, informatizado y permanente, que es una condición específica y esencial de cualquier sistema eficiente. El que el mantenimiento no sea una acción puntual, preventiva, predictiva o reactiva, sino realmente una supervisión constante del buen funcionamiento que en cuanto detecta una variación se autorregula para volver a los escenarios de eficiencia. Y esto vale para la energía o vale para el espacio, para el aparcamiento o para lo que sea. De ahí tenemos grandes familias de sistemas 100% automáticos y robotizados, esto está en la calle Huertas en Madrid, o sistemas semiautomáticos y sencillos de apilamiento, admirables en su bajo consumo, su sencilla tecnología y en su gran aprovechamiento del espacio. Porque de lo que estamos hablando es de compactar en el uso del espacio, de reducir la cantidad de recursos utilizados en términos de obra, de energía, de espacio y de impacto medioambiental y de construir
unidades útiles. La unidad útil en el campo de la energía no es el kilovatio, es el kilovatio hora. Es lo que nosotros necesitamos para vivir y estar confortables. La unidad útil en el campo del espacio de movilidad no es el metro cuadrado, es el espacio de aparcamiento. Y ese espacio, con las matices que tenga, igual que el kilovatio hora puede ser térmico, puede ser eléctrico, puede ser de otros tipos, es la unidad que barajamos. Bueno, pues a nosotros el impacto de un estacionamiento con sistemas mecánicos nos lleva entre 8 y 10 metros cuadrados por plaza. Y ahí está la virtud de casi todo aquí, en ser capaces, de una manera abierta, con una tecnología flexible, con una industrialización que permite la modularidad y la adaptación, de dar soluciones contextuales específicas para el máximo aprovechamiento del recurso espacial mediante esta tecnología en cada una de las ubicaciones. Exactamente igual que la energía, la eficiencia energética es contextual y cada espacio nos ofrece unas oportunidades que tenemos que aprovechar haciendo una implementación específica y a la medida de cada situación. Así, hemos podido hacer estacionamientos mecánicos en pleno casco histórico de Madrid, en la calle Huertas. Los podemos hacer aprovechando en el barrio de Salamanca los espacios libres que quedan en los patios de Manzana, o se pueden hacer en barrios como Tetuán, integrando además en zonas infradotadas servicios municipales de medio ambiente, viviendas para jóvenes y sistemas geotérmicos ligados también a las excavaciones para alimentar de energías de baja potencia, de esas que hemos dicho antes que abundan y son prácticamente gratuitas, energía de baja intensidad y temperatura moderada, las necesidades energéticas de climatización de los edificios. Minimización del impacto, y sería objeto de una jornada entera hablar de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida no solo analiza las emisiones de CO2 y la reducción de consumos energéticos y materiales, analiza por lo menos el impacto sobre el ecosistema, el impacto sobre el cambio climático, el uso de recursos y el impacto sobre la salud humana. La realidad es que nosotros hicimos un estudio muy detallado que ha sido expuesto en foros internacionales sobre los diferentes impactos sobre estos 4 factores que tienen los aparcamientos convencionales en comparación con los aparcamientos mecánicos en sus versiones robotizadas y semiautomáticas, y estamos en reducciones del impacto global a lo largo de un ciclo de vida de 25 años, reducciones de impacto que están entre el 50% y el 75%. Es decir, en términos de consumo de recursos y de impacto sobre el clima, la salud humana y el ecosistema, una tecnología que compacta el espacio, que utiliza recursos que pueden ser de fuentes renovables, como es esta, tiene unas consecuencias directísimas sobre la reducción del impacto. Y pasamos, después de haber hablado de la reducción, de la recuperación del recurso espacio mediante tecnología de aparcamiento mecánico, a hablar de estructuras termoactivas y sistemas inerciales. En España, la edificación consume de promedio cerca de 300 kilovatios hora metro cuadrado al año. Es una auténtica barbaridad. Cuando un edificio, digamos que clase A, por clasificarlo con algo reconocible, consume unos 50 kilovatios hora metro cuadrado año, y un edificio que cumpla el código técnico razonablemente, pues está entre 100 y 150. Es decir, en España, cada metro cuadrado, cada uno de los 15 millones de metros cuadrados de edificación, perdón, 15 millones de viviendas por 70 metros cuadrados aproximadamente, unos 70, pues por 15, unos 100 millones de metros cuadrados dedicados a viviendas, más otros tantas decenas o cientos de millones dedicados a usos terciarios y administrativos, están tirando por metro cuadrado al año aproximadamente entre unos 150 kilovatios hora, que valen cada uno, a las tarifas que estamos pagando, unos 14 céntimos. O sea, esos son millones y millones y muchos millones de euros que se están tirando, y esa energía que se inyecta en los edificios se paga y se tira. Entonces, hay 2 acciones fundamentales en la edificación que permiten utilizar estos recursos de baja energía de los que he estado hablando antes y que interaccionan con los aparcamientos y con tantas otras cosas del subsuelo. Y es verdaderamente que el progreso que ha habido en la edificación en los últimos años permite 2 cosas. 1, actuar sobre la edificación planteando que la edificación reduzca la demanda, y 2, plantear una mejora tecnológica en la generación para que la generación de energía térmica, por ejemplo, consuma muchos menos recursos primarios. Y hay que decirles que la vía que incide en la reducción de la demanda, porque las 2 son complementarias, esta consigue hasta un 60% de reducción del consumo, y esta puede conseguir un 10, un 15 o un 20 de
eficiencia, de mejora en eficiencia en la producción o en la transformación de energía primaria en energía calorífica. Es decir, en un edificio eficiente empezamos por trabajar sobre el aire, esta mañana Alder ha hablado de ello, sobre la envolvente, el aislamiento y el bioclimatismo, a continuación sobre la transformación y el almacenamiento otra vez de la energía y la transferencia de energía, es decir, climatización dentro del edificio, y finalmente, si todo esto lo hemos hecho muy bien, podemos inyectar dentro de este edificio y con un enorme rendimiento energías renovables, energías residuales extraídas de la que tiran muchas infraestructuras o que existen en el medio casi gratuitas, y todo esto gestionarlo adecuadamente, igual que pasaba en otra escala en los ámbitos generales de los supersistemas, en los subsistemas edificados, la operación, el mantenimiento y control vuelve a ser una operación de información, gestión y autoequilibrio, permite aprovechar recursos energéticos que se tiran en un contexto muy bien planteado para que la reducción de la demanda sea de los órdenes que les voy a mostrar en los ejemplos prácticos que he traído. Nosotros hemos vinculado el campo del aprovechamiento del espacio al campo del aprovechamiento de la energía del subsuelo, con una cosa que, bueno, inocentemente, pero yo creo que bastante elocuentemente, se llama Climapark, que es climatización integrada en sistemas subterráneos de aparcamiento, sistemas que generalmente son mecánicos porque se meten en contextos de rehabilitación donde no hay disponibilidad de espacio, luego al final estamos rescatando espacios residuales para convertirlos en espacios útiles y rescatando energías del subsuelo para convertirlas en energías útiles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, utilizamos el propio edificio, porque cuando hablamos de tecnología y de rehabilitación de las instalaciones como acción tecnológica para recuperar los edificios, pensemos que la primera instalación térmica de un edificio es el edificio. O sea, el propio edificio, su masa, su configuración respecto al entorno, su manera de comportarse ante el uso y ante las condiciones exteriores, esa es el primer elemento tecnológico. Todo lo que le metamos dentro, o cómo configuremos además, o integremos más que meter dentro del sistema energético del edificio, tiene que estar conducido, efectivamente, a utilizar la mínima cantidad de recursos tecnológicos y el máximo rendimiento pasivo. 5 minutos. Luego, ¿a qué recurrimos primero? Pues recurrimos a la capacidad inercial del terreno, a eso que hemos visto en las primeras diapositivas, que es un recurso subterráneo gratuito que está ahí y que hay que extraer e intercambiar, y recurrimos a la propia masa de nuestros edificios. Uponor ha hablado en parte de esto también, cuando ha hablado de los sistemas que difunden o absorben energía entre los edificios para hacer esa climatización radiante que llaman invisible, esa es una parte, la de las losas, ¿no?, termoactivadas. Este es uno de los casos que ha puesto en Uponor. Nosotros somos esa misteriosa consultoría que les aporta, que les llama para que le hagan proyectos, y este es el edificio de la Fiscalía. Y estos son los estudios que hicimos sobre la carga y descarga de los forjados de energía, porque los forjados actúan en periodos de 24 hasta 72 horas como sistemas reguladores con el espacio interior de la cesión y del almacenamiento de energía. Igual que el suelo funciona en periodos estacionales de 6 meses, entre invierno y en verano, como un sistema acumulador y regulador y gestor de la energía. O sea, que utilizamos el terreno a través de las cimentaciones del edificio que intercambian con él energía y se calienta en verano y se enfría en invierno, y utilizamos dentro del edificio la masa de los forjados como elemento acumulador. Acumulación en el suelo, acumulación en el terreno. Energías residuales y un medio, que es el propio estacionamiento enterrado, que nos da ya ejecutada la estructura y la obra que nos permite el intercambio. Y mantenemos durante todo el año un equilibrio perfecto y ajustado entre lo que el edificio demanda en calor y frío y lo que nosotros damos con el intercambio con el terreno. Luego, al final, hemos conseguido equilibrar. Para equilibrar, les he dicho al principio que las energías que sobran son energías de baja intensidad y moderada temperatura. Nosotros trabajamos con sistemas, con rangos de temperatura que nos dan en el espacio a climatizar, a través de las losas, trabajamos con agua que está entre 20 y 25 grados. Y trabajamos, en los espacios entre 20 y 25 grados. Trabajamos en las losas con agua que está entre 18 y 30. Y el agua que está en el suelo está entre 10 y 30. Es decir, para pasar de esto a esto necesitamos muy poco aporte de energía primaria, porque lo único que hemos hecho es trabajar con la lógica y decir, si necesito agua a 20 grados dentro, busco energía fuera que está a 20 grados. No genero el agua de una losa termoactiva con una caldera de alta temperatura, la genero
aprovechando la energía residual o invirtiendo el razonamiento, que es casi más lógico. Si tengo enormes cantidades de energía gratuita a 20 grados, voy a utilizar sistemas de calefacción y edificios eficientes que cubran su demanda con agua a 20 grados, no con agua a 45 o a 5. El sistema consiste entonces en extraer y ceder energía al edificio para climatizarlo. En periodos estacionales alternos. En invierno extraigo energía del suelo y la cedo al edificio para calentarlo. En verano extraigo energía del edificio y la cedo al suelo para calentarlo. Y con un principio así de sencillo hemos resuelto en Madrid pues media docena de proyectos, de los que les he traído 3. Uno de nueva rehabilitación, un edificio pequeño, tenemos aproximadamente 1.000 metros cuadrados de oficinas y hacemos un estacionamiento de 14 vehículos en un patio trasero. Y este estacionamiento da lugar a una obra, 14 vehículos en un patio trasero de 100 metros. Estamos consiguiendo una dotación de aparcamiento pues, enormemente eficiente, con un sistema hidráulico que saca y mete los coches y los pone a disposición de los usuarios. Y hemos hecho ahí un intercambiador geotérmico que extrae y cede temperatura al terreno. Y a la vez, el edificio se alimenta de la energía que procede de este estacionamiento o la cede al estacionamiento para acumularla en el terreno para el siguiente periodo estacional. Por supuesto que el edificio, para tener el máximo aprovechamiento de este sistema, es además un edificio eficientísimo en su aislamiento, en su concepción bioclimática y en la utilización de otros recursos gratuitos madrileños, como son el sol y el frío que por las noches hace hasta bien entrado el verano. Todas esas cosas se aprovechan y lo que nos queda por cubrir en un edificio que tiene 800 y pico metros cuadrados son 50 kilovatios de demanda que genera el intercambio geotérmico y cuya energía se extrae en 3/4 partes del terreno. Bien, paso rápidamente. Imágenes de la ejecución, una rehabilitación, en este caso integral, en un edificio no protegido. Preservamos toda la estructura del edificio como medio de acumulación y hacemos esta obra en el suelo, haciendo que todos esos pilotes, los que están marcados en naranja, sean intercambiadores térmicos con el terreno. Aquí tenemos el dispositivo de climatización, que es el propio edificio, y el dispositivo de intercambio con el terreno y almacenamiento, que es la geotermia, el dispositivo geotérmico. En ejecución, ejecutado, edificio completamente rehabilitado, y esto arrojó en este edificio una reducción del consumo eléctrico de un 75% y una reducción de los costes de mantenimiento, porque ese mantenimiento tutelado y constante es mucho menos intenso y mucho más barato que el mantenimiento reactivo o predictivo. Y estos sistemas que funcionan con energías de baja temperatura están muy poco solicitados y tienen muy poco mantenimiento en sí mismo. Luego, al final, lo que hemos conseguido en este edificio es que respecto a la situación original estamos reduciendo prácticamente entre consumo energético y térmico y de iluminación un 87% la demanda y un 63% el coste de mantenimiento. Sin embargo, no solo estamos limitados a poder actuar de manera libre, como en este caso en una rehabilitación. Esto es un edificio protegido en el barrio de Chamberí, donde hacían falta 27 vehículos bajo 2 crujías del patio del edificio. Y además aquí no solo extraemos calor por la vía del agua para climatizar el edificio, sino que también extraemos calor para tratar el aire de renovación, que como les habrán explicado antes de hablar yo, el tratamiento del aire en la renovación del aire es un factor crítico, no solo en la calidad ambiental, sino también en la eficiencia energética. Y este edificio es un edificio, un palacete de principios de siglo, completamente protegido, donde por la misma mecánica, debajo del patio se construye un estacionamiento mecánico compacto con 27 plazas, con repercusiones en torno a 11 metros cuadrados por plaza. En este caso, los pilotes de esta estructura bajan hasta cerca de 25 metros de profundidad y esa pantalla de pilotes termoactivos alimenta de energía del subsuelo a las losas de hormigón del edificio, que son las que difunden la energía. Losas que en este caso tienen una masa importante, entre 25 y 30 centímetros, entre 600 y no 120, sino 1.200 kilogramos por metro cuadrado de masa termoactivada. El sistema de estacionamiento más un conjunto de intercambiadores verticales completan la demanda energética de este edificio, que con un sistema geotérmico se cubre, son 4.000 metros cuadrados con 130 kilovatios térmicos de energía. Una cuarta parte de lo que tenía cuando la climatización de este edificio se cubría con sistemas aire-aire tradicionales, ¿no?, en equilibrio. Y además tenemos la posibilidad de enfriar el suelo durante el invierno para que en verano tenga más capacidad de refrigeración en el intercambio del edificio. Y además podemos utilizar el propio aparcamiento como
un espacio donde el aire intercambia energía con el terreno, y al meter aire en el edificio en verano lo podemos hacer intercambiar con el sótano para que entre refrigerado al edificio, y al meterlo en invierno lo podemos hacer intercambiar con el sótano para que entre precalefactado en el edificio. Y este edificio, donde nada de esto se adivina, todo es invisible también, resulta que tiene un ahorro energético del 76% en energía y el 66% en mantenimiento a lo largo del año aproximadamente. Y el último caso es un caso un poco particular. Estamos hablando de utilizar una instalación de aparcamiento, que es una dotación para residentes y rotación en una ciudad histórica, para acondicionar un espacio público, que es un recurso valiosísimo en una ciudad histórica. Estamos hablando de Segovia, estamos hablando del Salón de Isabel II, el único espacio público que, por una cuestión topográfica, está 20 metros más arriba que todo lo que colinda en dirección sur con el casco antiguo. Es el único espacio público donde se pueden hacer actividades lúdicas, donde pueden estar los viejecitos, o donde se puede hacer organizar una feria o una exposición donde participe la gente de la judería y del casco antiguo. Sin embargo, tiene, pues claro, las condiciones climáticas de Segovia a este respecto limitan mucho su aprovechamiento. Sin embargo, este espacio está enormemente soleado a pleno sur en verano, o sea, capta cantidades ingentes de energía, y sin embargo hace mucho frío en invierno, y es la condición climática de Segovia. ¿Qué tenemos que hacer? Gestionar esa energía. La oportunidad de construir también para gestionar el espacio y la dosificación de la movilidad, un estacionamiento que va a ir dirigido en una parte semiautomática compacta a la gente que vive aquí, en la judería, que tiene que tener su coche, y mejor que no lo tenga dentro, que lo tenga fuera y orientado hacia el exterior de la ciudad. Y la posibilidad de que los visitantes que vayan a Segovia dejen su vehículo debajo de un talud, también invisible, el aparcamiento, y salgan, emerjan directamente al casco antiguo, esa oportunidad de gestión espacial va vinculada una vez más a la oportunidad de una gestión energética. ¿Por qué? Pues porque el terreno debajo del talud es un terreno rocoso y denso, que es como una auténtica batería térmica. Y ahí podemos introducir durante el verano cantidades enormes de energía que capta toda esta zona, porque está muy soleada y calurosa en verano, introducirla en la roca y sacarla en invierno, para que en invierno, encima de este espacio, en vez de estar el suelo a 3 grados o a 2 grados, el suelo esté a 7, 8 o 9 grados, y el público y la gente de Segovia pueda desarrollar también durante el invierno una actividad cívica normal en un espacio público. En este caso, ni siquiera hay una bomba de calor actuando. En este caso, lo único que hacemos es recircular el agua en invierno y en verano, el recurso geotérmico, y estos recursos de baja temperatura son recursos que se pueden utilizar durante muchísimas horas a lo largo del año. O sea, nosotros calculamos normalmente 5.000 horas de uso a lo largo del año para un recurso geotérmico normal en una instalación que interactúa con una infraestructura pública. Piensen que un recurso eólico se calcula sobre 2.000 horas. O sea, que lo que nosotros hacemos es que si hay una demanda de energía X, 1 megavatio, en vez de utilizar un recurso 5 veces más potente durante 5 veces menos de tiempo, utilizamos recursos gratuitos 5 veces menos potentes durante 5 veces más de tiempo. La diferencia sustancial es que para generar un recurso potente y usarlo poco tiempo hay que gastar mucho dinero y recursos primarios que no tenemos aquí en España, y que verdaderamente son de un impacto brutal. Y para utilizar 5 veces más tiempo un recurso de baja intensidad no tenemos más que ir a recogerlo, porque lo estamos tirando constantemente. Y con esto, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por la difícil combinación entre amplitud de contenidos, profundidad de los conceptos y concisión en el tiempo difícil. Muchísimas gracias.